Buenos días, compañeros Coelbanker, compañeros de Facebook, amigos de Facebook. Hoy estamos martes, no sé qué día, martes 12, martes 12, y hoy tenemos la sesión 6 de los martes con François. Entonces, hoy va a ser algo un poco especial porque primero voy a hablar en francés, luego hablaré en inglés, pero esto muy rápido, y luego hablaré en castellano y hablaremos del mercado inmobiliario internacional aquí en España. Pero antes de todo, je voulais remercier vraiment, merci de tout mon cœur pour toutes les muestras, de cariño, pour tous vos messages de félicitations pour mon anniversaire. Et oui, la semaine dernière, j'ai eu 47 ans. Donc 47 ans, c'est très jeune, mais c'est vieux. Donc mais quand j'étais jeune, je me suis dit, quand j'aurai 47 ans, je serai vieux. Donc je ne suis pas vieux. Merci pour tous vos messages de félicitations. Beaucoup d'amis d'enfance de Monaco qui m'ont écrit me souhaitant un joyeux anniversaire. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Ici, ceux qui me suivent depuis la France, ils comprennent peut-être pas tout, mais on fait toutes les semaines, à 1 heure, on parle un peu du marché immobilier, de l'immobilier, de Coelbanker, voilà. Donc en tout cas, merci de tout cœur pour souhaiter joyeux anniversaire. Thank you very much for everyone who wished me my happy birthday last week, 47 years. So, young guy, thank you very much for all your birthday wishes. It was very touchy. I spent all day reading your message, so really thank you everyone for all your birthday wishes. This made my days. Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones. La semana pasada, 47 años, pues sí, 47 años, y desde 93 aquí en Barcelona y desde 98 en el tema inmobiliario. Entonces son muchos años, los años pasan, pero no pesan. Bueno, oye, ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la compra de los extranjeros en España. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va el sector? Salimos de crisis, esto ya lo sabemos, llevamos tiempo salido de crisis, pero cómo está un poco actualmente el mercado inmobiliario en Madrid, en la costa, en Barcelona, en los Baleares, cómo se está moviendo este mercado, cómo está evolucionando. Salimos de la crisis, yo diría, depende un poco de las zonas, porque la Costa del Sol salieron de crisis en 2010, 2011. Aquí Barcelona y Madrid fue un poquito más tarde, sobre los años 2013. Y desde 2013, en la compra de extranjeros, estamos en constante evolución en toda España. Y realmente cada zona tiene su especificidad de clientes. Por ejemplo, en Madrid actualmente el cliente latinoamericano realmente vuelve en fuerza, está comprando edificios enteros residenciales para luego alquilarlo, mucho dinero de Venezuela está saliendo actualmente del país por los problemas políticos y económicos que existen, y este dinero se viene a refugiar en prioridad en Madrid, y Madrid actualmente conoce una fiebre, sí, realmente un aumento muy importante de transacción de clientes latinoamericanos que buscan principalmente obra nueva. Entonces esto es un tema importante. Luego tenemos el tema de Costa del Sol. Aquí Costa del Sol, el stock de viviendas de bancos pues casi ha desaparecido. Y aquí estamos mirando, pues desde estaba hace 2 semanas en el CIMA de Madrid con mi amigo de Taylor Wimpey y Mark Pritchard, saludos Mark, lo que me decía que desde,
desde realmente 2011 hay una constante subida y los últimos 2-3 años han sido muy espectacular esta subida de extranjeros. Y también hablando con nuestro afiliado de Marbella, Pablo Rodríguez, te saludo, y Paco y Domingo aquí, nuestros amigos de Azul Real Estate, están realmente un poco preocupados de la subida actual de precios que hay en la Costa del Sol, y realmente se vuelve a empezar muchísima nueva promoción, y a veces a precio que estamos encima de los precios antes de la crisis, por lo cual realmente empieza a ser una preocupación que los precios están subiendo mucho y que el mercado se caliente demasiado en la Costa del Sol. ¿Quiénes son los compradores en la Costa del Sol? Pues tenemos sobre todo norte europeos, finlandeses, daneses, suecos, belgas, algunos polacos también están comprando. Bueno, realmente todo el foco hay de europeos del norte, y son clientes de un perfil 55-65, pensando en comprarse la casa para retirarse y poder disfrutar del sol que tenemos aquí en nuestra España y de la buena comida. Entonces realmente siguen siendo muy, muy fuertes estos compradores. El mercado nacional también vuelve a resurgir, básicamente porque los bancos vuelven a prestar dinero que antes no lo hacían. Entonces vamos a un poco depender que ellos o que estos actores se recuerden de cómo lo hemos pasado mal, para intentar un poco frenar esta obtención de crédito. Pues aquí estamos, Costa del Sol. Barcelona, hemos vivido 6 meses muy complicados. Hola Axel, desde Sitges, desde la formación, a nuestros amigos de Coldwell Banker Sitges, un abrazo a todos. ¿Qué estamos diciendo? Sí, Barcelona hemos vivido unos meses muy complicados desde octubre, donde realmente se paró la inversión extranjera, y eso es una realidad, nosotros lo hemos vivido, y el que dice lo contrario miente. Ha sido muy duro. Los extranjeros, muchísimos, se han dicho, oye, pues vamos a tener que ir a otro sitio porque esto pinta mal. Y pues muchos han ido a Portugal. Saludos a mis amigos de Coldwell Banker Portugal, que ellos están muy contentos de lo que nos pasa aquí en Barcelona. ¿Qué decía? Sí, ha sido 6 meses muy complicados, y me dice mi teléfono que tengo el stockage lleno, a lo mejor se va a apagar esto, pero bueno, seguimos. Meses muy complicados, hemos tenido una bajada bestial de peticiones final del año, o sea que un 80% básicamente de peticiones han dejado de llegar, los clientes han abandonado la búsqueda, y realmente ha sido muy complicado. Y desde hace 2-3 meses pues vuelven poco a poco, por fin, tanto el cliente extranjero, el cliente nacional. Esto dicho que estos meses malos, pues lo que se podía hacer esperar es que el cliente nacional en Barcelona pues ha vuelto a tener protagonismo en estas épocas complicadas por el tema político, y se han hecho transacciones importantes, pues sobre todo de clientes extranjeros. Esto dicho, estamos hablando con uno de nuestros promotores aquí, que trabaja con nuestra marca en Barcelona, y hace 2 meses nos dijo, mira, estoy muy preocupados con Coel porque llevan 6 meses y solo han vendido un piso. O sea que realmente el mercado era complicado, no por nosotros, pero porque es que no había compradores, o los compradores encima de 600.000, 800.000, 1 millón, pues realmente pues no estaban mirando realmente comprar en Barcelona. Y desde hace un mes, pues a este promotor le hemos vendido 6 pisos de la promoción que tiene, por lo cual ya está más relajado, nosotros también. Y esto es la muestra que también vuelve a activarse
la actividad económica en Barcelona, pero ojo, lo que se activa es el producto realmente, producto inversor, producto pequeño en metros, o sea que se vende mucho los pisos de 70, 80, 50 metros, un poco independientemente del precio metro cuadrado. Actualmente, por ejemplo, estamos en Arago Compadía con unos pisos a la venta de 40 metros por 290.000 euros, y esto realmente salen a 7.000 euros. Y estos pisos, aunque la repercusión es alta, pues se están vendiendo. También, de otro lado, en Barcelona estamos en repercusión de 8.000 euros en una zona muy céntrica, Balmes, París. Tenemos una promoción de obra nueva aquí de pisos entre 70 y 150 metros, y aquí estamos vendiendo a 8.000 de repercusión, y se vuelve a activar un poco el mercado extranjero sobre todo. Por lo cual son buenas noticias. La actividad económica con el sol vuelve a aparecer, y nosotros lo hemos visto de verdad con unas compras dentro de nuestra red, pues que el cliente internacional vuelve con las compras encima de 3 y 4 millones. Eso es buena noticia. ¿Qué nos hemos dejado? Nos hemos dejado la zona, hemos hablado de Madrid, hemos hablado de la costa, hemos hablado de la zona de Alicante, el comprador también. Esto es un precio de 150.000, 300.000. El cliente internacional pega muy fuerte. Realmente, pues ya está. En Barcelona, sí, el cliente comprador en Barcelona pues es muy cosmopolitano. En Barcelona tenemos chinos, tenemos franceses, tenemos belgas, también europeos del norte. Americanos no tanto, alquilan más que compran. O sea que realmente volvemos a tener un dulce momento en nuestro sector. Si estás mirando comprar algo, no te lo pienses mucho y mira las ofertas que hay. Tienes que negociar, esto es muy importante, pero al final lo que digo, cada producto tiene su propio valor y no hay una regla. No hay que renegociar en una media de 20% o 10%, porque hay precios que salen, están dentro del mercado y están a precio, y porque se tiene que negociar si están a precios. Siempre se puede intentar, pero si no consigues más que un 2 o 3, 4%, pues antes de quejarte, mírate que el producto esté a precio. Nos hemos olvidado, por supuesto, Costa Brava y los Baleares. Esto el directo siempre puede haber incógnitas. Pues aquí tenemos Barcelona cubierto, Costa Brava. Costa Brava también, el cliente francés sobre todo y belga vuelve a pisar muy fuerte. Costa Brava estamos más en presupuesto entre 400.000 en 600.000. Buscan su casita con vistas al mar, con piscina. Bueno, ya me dicen que a 600.000 casita con jardín y vistas no hay muchas, pero bueno, debajo de un millón se puede todavía encontrar cosas interesantes, y aquí pues sí, prima sobre todo el mercado francés y belga. Y nos queda nuestras Baleares, Baleares con Ibiza. Ibiza pues no ha vivido la crisis, Ibiza sigue siendo muy fuerte, los precios no paran de subir, hasta que realmente Ibiza es un mercado aparte que no ha realmente vivido la crisis, aunque sí un poco. Yo me acuerdo de unas casas que vendimos con un 20% debajo del precio que se había vendido, pero cuando el resto de España era 60% menos, pues podemos decir que Ibiza ha sido bastante guardado de esta crisis, y es un mercado realmente que sigue acelerando. Y Mallorca, pues saludos a nuestros afiliados de Mallorca, saludos a nuestros compañeros de Mallorca que nos siguen, pues muy presente. Los franceses están empezando a aparecer en Mallorca, pero tenemos el cliente inglés a pesar del Brexit que es presente, y por supuesto el cliente alemán. Bueno, pues la idea hoy era hacer un pequeño repaso de las zonas donde compra el cliente internacional, algo un poco más sobre el mercado,
decir que el mercado está arrancando bien, está funcionando muy bien, incluso en Barcelona, donde se ha dicho muchas cosas, que los precios iban a bajar. Os garantizo que me hubiera gustado que los precios bajen, primero porque también estoy buscando yo un piso, por lo cual si alguien tiene un piso para vender, que me llame en privado y podemos mirar esto. Pero en Barcelona los precios, al contrario de las otras zonas de España, el tema político ha hecho que los precios se han estabilizado. Y hoy, crucemos dedos, parece ser que esto se vuelve a calmar y que la percepción del cliente extranjero, del inversor, es que es tiempo de volver a apostar por Barcelona. Y entonces lo que vemos, volver estos inversores que Barcelona les mola como a nosotros. Pues nada, ha sido un placer esta retransmisión, la sexta de los martes con François. Daniel, un abrazo, uno de nuestros brokers de Coldwell Banker Arturo Park. Un abrazo a todos, ha sido un placer, gracias por las muestras de cariño de mi cumpleaños, ha sido genial y nos vemos el próximo martes a la 1 para los martes con François número 7. Hasta la próxima.